los descubrimientos que estaba haciendo Charcot. Otro punto que yo resaltaría es el trabajo que hace con Breuer, estudios sobre la histeria, y es Breuer el que le comenta acerca de ese caso, ¿verdad? No sé si es el caso de Ana O. Le comenta sobre el caso, pero es otra vez Freud el que se percata de que hace falta algo más de la catarsis, porque con la catarsis hay una descarga, sí, hay una descarga a través de la cura, a través de la palabra, muy famosa, y Freud se lo atribuye a Breuer en todo momento, no lo toma como una técnica creada por él, se le atribuye a Breuer, pero se percata también de su limitación. Es como cuando ustedes salen y se toman un café con unas amigas o algo con unos amigos, pues algo van a expresar, ¿verdad? Su incomodidad en el trabajo o cómo se sienten en la universidad, pues se expresan y se sienten un poco mejor, ¿verdad? Pero luego, ¿qué sucede? Su malestar, sus síntomas, sus afecciones no van a desaparecer con una charla de amigos. Es una especie de catarsis. Y Freud se vuelve a percatar también de que tenía cierta limitación la catarsis, ¿verdad? El paciente iba a expresar lo que prácticamente convenía decir, pero no iba a hablar de temas penosos o que le producían malestar, ¿verdad? Entonces, de nuevo, Freud replantea, ¿verdad? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pero después del 85 que publican estudios sobre la histeria, muere el padre de Freud en el 86, si no estoy mal, y es ahí donde comienza su autoanálisis. Es una hazaña, ¿verdad? Como ya mencionaban, Kimberly, me parece monumental, ¿verdad? Que nadie ha podido emular, replicar, ¿verdad? O sea, él analizó su propio inconsciente y en sus obras él presta su yo, prácticamente. Aquí habla el premio Nobel, ¿verdad? No sé si de medicina o de química, porque él descubre las hélices de los genes. Es un premio Nobel, pero aquí es donde tratamos de estimular el pensamiento crítico que ustedes tienen que tener, porque a pesar de que habla un premio Nobel, hablan historiadores, personas de renombre, ¿por qué no puedo yo cuestionar lo que ellos expresan? Y lo dice más adelante en el video, ojalá que lo puedan ver todo, pero lo dice el premio Nobel, que Freud estaba equivocado. Y uno de los caminos, ¿por qué estaba equivocado? Porque cuando Freud empieza su autoanálisis, comienza a interpretar sus propios sueños. Ese es el camino en la vía regia del psicoanálisis, ¿verdad? Para llegar a acceder al inconsciente. Eso es uno de los puntos de inflexión, o yo se los preguntaría en alguna evaluación o en un examen privado. El punto de inflexión en la historia del psicoanálisis y de la psicología moderna es la publicación de la interpretación de los sueños, porque es ahí donde plantea él la tópica o la hipótesis topográfica, donde nos indica que nuestro psiquismo está integrado por sistemas, ¿sí? Que es el sistema inconsciente, preconsciente y el estado consciente. Pero ahí el premio Nobel menciona en el video. Yo de verdad ese video no lo había, ese documental no lo había visto. Es la primera vez que veo también a un paciente hablando. O sea, nunca había visto a un paciente de Freud hablar, ¿verdad? De cómo eran esas sesiones con Freud. Es la primera vez que lo veo. Pero escuchar hablar al premio Nobel y decirte que Freud estaba equivocado porque los sueños no pueden ser una adivinanza del futuro, de lo que va a ocurrir. Y fíjense que, bueno, es el premio Nobel, pero aquí les habla, pues, con mi humilde opinión, y vivo en un municipio de Guatemala, pero también leo y tengo muchos años de leer a Freud. Entonces sí les puedo decir de que el mismo Freud, sí, lo tiene escrito acá, aquí les voy a mostrar, si pueden ver aquí. No se ve por el reflejo de la luz, pero es la interpretación de los sueños, ¿sí? Es el librito que me ha acompañado. Librito, pero sí es algo grande, ¿verdad? La interpretación de los sueños, desde hace muchos años yo lo comencé a leer, y aquí en este libro lo dice claramente. Freud dice: los sueños bajo ningún punto de vista son una premonición de acontecimientos futuros, y lo dice claramente. Sí expresa su tópica de que el sueño es la realización disfrazada de un deseo reprimido, ¿sí? Pero el premio Nobel dice que como los sueños, dice él, vienen a ser como una especie, como da a entender como una especie de basura
mental, nocturna, que no tiene ningún sentido, que no tiene por qué tener una interpretación. Pues a mí sí me hace cuestionarme, ¿verdad? Que yo creo que el premio Nobel quizá leía artículos sobre Freud o de los sueños, pero nunca estudió la interpretación de los sueños. Aparte es leer a Freud y aparte es estudiar a Freud. Y aquí, humildemente, pues yo de forma autodidacta, pues tengo años de leerlo y no encuentro en ningún lado una página que diga que los sueños nos dicen lo que va a ocurrir. Claro que depende del enfoque, porque para Carl Jung sí hay sueños premonitorios. Y yo compartí clases en años anteriores aquí en la universidad, compartiendo con los estudiantes tipos de sueños según Carl Jung. Y para Carl Jung sí existe el tipo de sueño premonitorio. ¿Sí? Yo diría de que cabe la posibilidad, yo no lo puedo negar, no puedo negar que una persona pudiera tener ese nivel de percepción, pero es la versión o es la visión que tenía Carl Jung. Freud no lo ve así. Pero yo creo que o al premio Nobel le contaron o leyó algún artículo que desvirtuó la fuente original, y de verdad, mi humilde opinión, pero lo dice el mismo Freud, ¿verdad? Entonces se dan cuenta de cómo puede desviarse pues la dirección de la interpretación de la obra de Freud con unas líneas, decir de que el sueño es pues una premonición de todo lo que va a ocurrir. El sueño es el resultado, sí, de mi historia principalmente infantil y la mezcla de los restos diurnos que van a reactivar ese material inconsciente. Pero ya hablaremos, y claro, encuentra Freud un camino a su inconsciente, se percata de que tienen una interpretación que puede acceder a su inconsciente y descubre la técnica prácticamente de la libre asociación, que a diferencia de la catarsis promueve en los pacientes que hablen y que digan lo que venga a la mente, lo que les venga a la mente, y que traten de expresarlo sin ninguna censura, sin ningún pudor, sin ninguna molestia. Eso al principio como pacientes es difícil. Es difícil comenzar hablando sin ningún tema, sin enfocar en algún tema, pero luego se aprende y se hace más sencillo. Pero Freud lo descubre con su propia experiencia y luego ya pues plantea otras teorías como la de 3 ensayos de teoría sexual o psicopatología de la vida cotidiana, y se percata de las manifestaciones del inconsciente y todos sus descubrimientos acerca del desarrollo psicosexual. Pero yo creo que son los tres aspectos principales en el origen del psicoanálisis, ¿verdad? Su trabajo con Charcot, con Breuer, su propio autoanálisis y la presentación de la interpretación de los sueños, que la escribe en 1899, pero la edición indica 1900, porque él quería que entrara en el nuevo siglo, ¿verdad? Su obra, su propuesta, pero nadie puede negar el impacto que sigue teniendo todavía, ¿verdad? Pero el video de por sí no es muy alentador en cuanto a si usted se considera pues o se inclina por el psicoanálisis, siempre van a existir personas que señalen, que busquen los fallos que haya cometido Freud. Es rara la persona que pues, sale exponiendo, bueno, claro, la comunidad psicoanalítica sí, pero que expone lo relevante de Freud. Ayer leía yo a Erich Fromm recordando un libro, pero leía que también menciona, ¿verdad? Freud cometió el gran error, ¿sí?, de no mencionar la necesidad de vincularse con otra persona desde un punto de vista pues fenomenológico, etc. Pero resaltan el error, el fallo, lo que olvidó Freud. Víctor Frank también en El hombre en busca de sentido también menciona de que Freud comete el error. ¿Y cuál es el error? De dividir la personalidad en 3 partes, ¿verdad? El ello, el yo, el superyo. Pues yo que he podido leer un poco más a Freud, pues no considero que lo divida en 3. Son 3 estratos que están articulados, ¿sí? Y que funcionan y que hacen que funcione mi psiquismo, pero no entiendo, pero bueno, permiten, si se dan cuenta estos autores también permiten, es como un trampolín, ¿verdad? La base es Freud, sigue siendo Freud,
pero a ellos les sirve para hacer una propuesta distinta, una propuesta teórica distinta, ya sea Erikson, por ejemplo, con las 8 etapas, ¿verdad? A diferencia de Freud, que se centra en los primeros 8 años de vida principalmente, y claro, la pubertad, ¿verdad?, como la última etapa, pero la importancia principal la tiene la primera infancia, ¿verdad? De los 0 a los 8 años principalmente, o 7, ¿verdad? Pero viene Erikson y propone, ¿verdad?, un desarrollo continuo de nuestra personalidad, donde dependiendo de nuestra etapa va a ir esto modificándose. Pues yo considero de que les ha servido también a ellos como un punto para poder apoyarse y ver en qué pueden ellos presentar algo distinto, ¿verdad? Claro, Freud era muy rígido en muchos aspectos, pero no se puede negar su impacto, y poco a poco vamos a ir hablando de los hallazgos, y creo que eso podría yo mencionar no solo del video, sino de lo que nos falta por socializar en cuanto a la presentación, para que ustedes puedan hacer su trabajo, ¿verdad? Que es el del resumen, ¿verdad? Claro que no se trata de repetir, ¿verdad?, lo que yo he mencionado o lo que está en el documental, pero sí que puedan tener una idea más amplia de lo que es el psicoanálisis, y no quedarse con lo que está en un libro como el de Oblitas, que es muy cortito, ¿verdad? Entonces, no sé, bueno, si alguien tiene dudas, por supuesto, ¿verdad?, levanta la mano, activa el micrófono y con gusto. O si quieren aportar algo más y que me recuerden, ¿verdad? Porque hay cosas que yo me voy recordando, es tanto lo que el psicoanálisis es un mundo, ¿verdad? Prácticamente, y realmente yo puedo compartir aquí un poquito de lo que considero que es necesario reconocer, ¿sí?, en este proceso de formación. Entonces, ¿por qué decimos que es un análisis? Porque intenta separar, el psicoanálisis intenta separar, distinguir, descomponer. Es como deconstruir los componentes psíquicos. Es como no solo explicar, pero comprender cómo está constituido el psiquismo de cierto paciente. Perdón, ahí por alguien pasó, ahí un niño creo yo que estaba hablando, pero bastante recio. Pero descomponer estos componentes psíquicos, ¿en qué sentido? Es como desarmar una pieza que usted ha construido, ¿verdad? Un rompecabezas, es como desarmarlo. Se dice fácil, pero claro, en el análisis se puede llegar a comprender, digamos, la historia de vida del paciente sin que él me la haya comentado, sino que, por ejemplo, con el motivo de consulta y con el motivo de consulta inconsciente, me puedo percatar si se trata, por ejemplo, de una persona dependiente, ¿sí?, que está atrapada en una relación codependiente, pues me puedo percatar, ¿sí?, me puedo situar y puedo hacer una retrospección de dónde se sitúa, ¿verdad?, los factores etiológicos, posiblemente, de su actual padecimiento, ¿verdad? Porque hay rasgos de una personalidad dependiente y me hablan pues de la tríada edípica, muy probablemente, incluso de las relaciones objetales, y pues de momento yo solo tengo ese motivo de consulta. Todavía no sé toda la historia, pero yo ya me puedo ubicar ahí por principalmente pues por la descripción de los síntomas o de la historia del problema actual, ¿verdad? Entonces prácticamente es como ir desarmando todas esas piezas. Me puedo percatar de por ejemplo, el exceso de culpa que puede tener un paciente derivado de una estructura superiórica demasiado rígida, punitiva, con demasiadas expectativas. Entonces yo puedo comprender que el superior es sumamente rígido en este paciente. O un paciente que le da riendas sueltas pues a una serie de relaciones sin control. Entonces un paciente más influenciado por el ello. ¿Sí? El yo en este paciente pues es bastante débil también y no puede controlar las exigencias del ello con las del super yo, tambalea y el que sale ganando pues es el ello. Entonces hay que fortalecer el yo para que pueda mediar entre esas pulsiones, ¿verdad? Y eso es algo que veremos dentro de 15 días, pero para continuar con esta exposición.
Entonces, estos componentes psíquicos se van a traducir en síntomas, es decir, de que, claro, hay un motivo de consulta, hay una queja, ¿verdad? Hay una afección en el paciente, pues ya no aguanto esta relación, quisiera salir, pero no puedo, ¿verdad? Entonces, me tiene atrapada esta situación. Entonces, todo esto tiene que emerger a la conciencia a través de la comprensión de los síntomas, de los sueños y de la conducta en general. Puedo percatarme de cómo está integrada su personalidad, ¿verdad? Pero lo iremos viendo poco a poco. Claro, lo que mencionamos, vimos en el video, ¿verdad? Los principales aportes principales, pero miren, en las obras completas de Freud hablamos de que son 25 tomos, 25 libros como el que les acabo de mostrar, ¿verdad? El que yo tengo es de la interpretación de los sueños. Es uno, ¿verdad? De 25. Pero es un legado inmenso, ¿verdad? No solo la interpretación de los sueños, pero sí es un punto de, como les digo, muy importante en la historia del psicoanálisis y de la psicología en general. Más allá de que pues, las personas en la actualidad o los que ejercen no lo tomen en consideración, pero hay que desmitificar esto, ¿verdad? No se trata de ir como antes, ¿verdad? En la antigua Grecia, donde iban con el oráculo, ¿verdad? A que les diera una interpretación de sus sueños y les dijera qué era lo que estaba por acontecer. No, ¿verdad? O sea, los sueños tienen, o sea, no es una locura, no es algo que, pues, que pase por casualidad. Aquí no existen las casualidades, no sueño yo en vano, no sueño en vano. Me está queriendo decir algo mi inconsciente. Pues habrán sueños pintorescos, agradables y muy bonitos. Y también con esos sueños me está diciendo algo mi inconsciente. Pero sí me pueden ayudar y principalmente en el proceso psicoterapéutico que tenga yo con mi paciente y el propio, ¿verdad? Sabemos de que planteó varias teorías. Es la primera persona que plantea una teoría completa de la personalidad. Habló de temas polémicos como la agresividad, la sexualidad infantil, como ya les mencionaba, mal interpretada también o condenada, ¿verdad? Únicamente por esta palabra. Es distinta la sexualidad infantil a la sexualidad de un adulto, lo veremos más adelante, no tiene esa connotación, pero por supuesto, ¿verdad? Lo primero que se veía era el titular, ¿verdad? En un artículo académico donde alguien habla de sexualidad infantil y cómo puede existir esto, ¿verdad? Esta aberración. Pero ustedes se pudieron percatar en el documental. Freud se percata a través de la libre asociación y el análisis de sus sueños de que existía una especie de amor, ¿verdad? Por la madre. Sí, un enamoramiento por su madre y un deseo y un odio, ¿verdad? Hacia su padre, un deseo de que él muriera. Inconscientemente es así, de que él desapareciera, ¿verdad? Que él desapareciera y pues, que era un rival. Y es ahí donde, imagínense, ¿verdad? Comienza a gestarse la teoría del complejo de Edipo. Y sabemos, ¿sí? Sabemos que esto no se le ocurrió a Freud solo así y que forma parte solo del psicoanálisis. Es una condición inherente, ¿sí? Al ser humano. Nadie puede decir, en mi casa no hay complejo de Edipo, aquí no pasamos por eso. Aquí no lo vivimos porque yo no manejo ese enfoque, no me gusta, esto ya no se utiliza, entonces cierro la puerta de mi casa y aquí no hay complejo. O sea, mis niños no van a atravesar esa etapa. Eso no se puede evadir, no se puede evitar. Es un proceso y Freud es el que se percata de esto, de que todo niño pasa por esas etapas. Al hablar pues de niño me refiero al género del ser humano en su totalidad, ¿verdad? La niña también lo vive, o también lo condenaron porque ya lo quemaban también porque se considera de que no le dio la importancia a la sexualidad femenina, pues también, como les repito, pues cuando uno se da la tarea de verdad, de leer en profundidad, de investigar, pues descubre de que claro que sí le da y mucha importancia. Y una de las últimas cosas que Freud expresó fue qué es lo que quieren las mujeres, y mencionaba de que eran no me recuerdo, pero era como
ahorita exactamente no me recuerdo, pero era como un universo que todavía no se había descubierto, o sea que él todavía se estaba preguntando y no comprendía a las mujeres, pero haciendo referencia a que es difícil explicar, es difícil explicar cómo funciona el psiquismo de una mujer. Pero para bueno, para comentarles algo, ¿verdad? Porque lo he podido leer de que por las etapas que tiene que pasar la niña, quizás sean más difíciles de, digamos, se enfrenta a situaciones más difíciles. No me refiero a la dinámica y estructura familiar, porque esas son bastante particulares, pero propiamente desde que nacemos, pues se crea una diada fundamental con la madre, un vínculo, una unión, derivada de una simbiosis. Pero luego, pues pasan 2 años y medio, llegan pues a la etapa fálica, a los 3, un poquito más. Y, por ejemplo, en el caso del varón, está la diada, esa unión, ese gran vínculo, y el niño pues solo continúa en esa línea, se enamora de la madre, ¿sí? Y tiene como rival a su padre, ¿verdad? Pero no tiene que haber un rompimiento con la madre, solo que el afecto será más intenso por ella. En cambio, la niña siempre tiene la diada con la madre, por supuesto, las relaciones objetales, que ya las veremos también, pero en el caso de la niña, sí, debe de fracturar, digamos, esa unión, porque se tiene que volver su rival, ¿sí? Pero lo que lo hace un poquito más complejo también es de que también tiene que ser una figura para poder identificarse con el rol más femenino, sus características subjetivas, etcétera. Entonces, por una parte está la unión, por otra parte tiene que romperse esa unión, por otra parte necesita identificarse con esa imagen femenina. Y tiene que ver al padre como pues el objeto amoroso. Pero esa experiencia que se ha vuelto más difícil en la infancia le otorga a la mujer capacidades más adaptativas en la vida adulta para poder superar muchas situaciones que al hombre le costarán más. Para darles una idea ahí de que condenan a Freud y que la envidia del pene y que no tomaba en cuenta a las mujeres, por supuesto que sí, y le daba aún más facultades todavía. Pero hay que leer a Freud, no hay que quedarse con lo que dicen, ¿verdad? Y pues condenarlo cuando no se comprende o no se sabe un poquito más de su teoría. Entonces, prácticamente, la mujer es capaz de superar situaciones fuertes más que el hombre, porque su desarrollo psíquico ha sido un poco más complejo. Aparte de la dinámica, ¿verdad? Aparte de la historia de vida, eso es distinto. Puede ser más dura para un varón, ¿verdad? Dependiendo de la historia de cada uno. Pero psíquicamente, pues sí, ¿verdad? Es complejo también. Entonces, vemos acá que presentaba trabajos, ¿verdad? Principalmente derivados de la Primera Guerra Mundial, donde se percata de ese dualismo pulsional que acompaña también al ser humano, una pulsión de vida y una pulsión de muerte, una tendencia a la destrucción total. Sí, la agresividad, hostilidad se dirige hacia los demás o bien hacia mí. La autoagresión se percata, ¿sí? De sus últimas obras, el malestar en la cultura, y por supuesto que desveló las conexiones íntimas e inconscientes de nuestros actos y padecimientos. Es decir, explicó los factores etiológicos, ¿sí? Que explican mis rasgos de personalidad, mis trastornos, mis neurosis, ¿verdad? Porque en la nosología freudiana, pues es la neurosis o la psicosis. Pues él explicó los factores etiológicos, no solo sistematizó la información y como por ejemplo lo hizo la psiquiatría en un inicio, ¿verdad? Pues enlistar, ¿verdad? Una serie de síntomas, categorizarlos y pues ahí está la etiqueta. Pero, ¿y cuál es el origen? ¿Cuál es el origen, por ejemplo, del trastorno borderline, límite o fronterizo, ¿verdad? Entonces es Freud el que da una explicación
prácticamente completa de cada uno de estos padecimientos, ¿sí? Dando una interpretación y encontrando esas conexiones en el inconsciente. Esto es esencial, que lo sepan, pues que lo tengan presente, que lo reconozcan, pues no es tan difícil, pero sí hay que distinguirlo, así se le reconoce al psicoanálisis, ¿verdad? ¿Qué es una ciencia? Sí, es una ciencia, ese video tiene años, ¿verdad? Es viejito, pero sí se le considera una ciencia histórico-hermenéutica, ¿sí? Es una ciencia, solo que, es que quizá nos hemos acostumbrado pues a que es una ciencia cuando se presentan datos cuantitativos y cuando algo se puede medir y predecir, ¿verdad? De lo contrario, pues no. Pero claro que yo puedo formular una investigación con un enfoque cualitativo, donde mi diseño sea fenomenológico, yo estudie una experiencia y una vivencia, de qué forma lo vivenció una persona, y no por eso esto deja de ser científico. Y para hacer esa exploración yo debo de hacer una revisión hermenéutica, ¿sí? De la historia de mi paciente, de sus síntomas, de sus signos y de su historia de vida para formular una interpretación. Entonces, estos niveles en los que se distingue el psicoanálisis básicamente son: ¿qué es el psicoanálisis? Es un método de investigación. Y si es un método de investigación, es un método científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidencia el significado inconsciente de las palabras. Por eso es que decía que él era un arqueólogo, ¿verdad? De la mente, ¿verdad? Era un investigador retrospectivo en esa historia, ¿verdad? Encontraba un significado a las palabras expresadas en esa libre asociación, en los actos, ya sea actos fallidos o en el acting out o en la conducta en general, en las producciones imaginarias, en los sueños, ¿verdad? Los famosos sueños, aquí todas las manifestaciones del inconsciente. También Freud se percata en los estudios sobre la histeria, y es ahí cuando se da el rompimiento con Breuer, de que no necesariamente cambia su postura, porque él creía de que si existía una neurosis, si existía una histeria de conversión, por ejemplo, se debía a un acontecimiento, a un abuso sexual prácticamente. Pero se percató de que no necesariamente tenía que haberse concretado ese acto. Pudo haber sido fantaseado, ¿sí? Deseado por la persona inconscientemente. Eso es algo pues, que se puede desarrollar en otra clase, pero se percata de eso Freud también. Entonces es un método de investigación, por supuesto es un método psicoterapéutico, ¿verdad? Un plan de intervención que tiene objetivos precisos, generales y específicos. Podría yo mencionarles un objetivo, pues hacer consciente lo inconsciente. Para comenzar, ¿verdad? Eso es algo muy básico, muy elemental, y ya vamos a desarrollar más adelante. Pero eso es digamos, un objetivo que se escucha mucho del psicoanálisis, ¿sí? Pero también se fundamenta el psicoanálisis en una interpretación controlada de la resistencia, que es todo lo que se opone al descubrimiento de ese contenido inconsciente. O sea, se fortalece la resistencia para que no pueda llegar ese contenido que produciría malestar y que no es conveniente porque produciría una cura. Todo cambio, genera ansiedad. Y entonces el psicoanálisis también se enfoca en el análisis de esta resistencia, de la transferencia, ya como lo comentaba en el documental. Esto es algo también, digamos, que vamos a ver, pero es complejo en tal sentido de que sí sabemos reconocer de que son pues todo lo que traslada el paciente, todas las carencias afectivas de su infancia, de sus progenitores, pues las traslada a la figura del analista. Pero esa interpretación controlada de la transferencia es algo muy complejo y delicado, ¿sí? Pero lo veremos en su momento, y la elaboración que se hace en el presente de lo que aconteció en la vida del paciente, ¿verdad? Se puede pues, aquí sintetizar en 2 líneas y media, pero pues esto es algo complejo, pues ya de trabajarlo en el campo propiamente, y por eso es que tarda años en formarse un analista.
y un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas que van a describir el conjunto de síntomas, signos, es como lo que ustedes ven en psicopatología, solo que en psicoanálisis existe una clasificación, se le conoce como nosología freudiana, que es una clasificación de las neurosis actuales y las neurosis y la psiconeurosis, donde es una clasificación, por así decirlo, como la que ustedes ven en su manual actual, ¿verdad? Del DCM, que algunos datos pues han cambiado los nombres, han variado un poco, por ejemplo, como les decía, creo en la clase anterior, el ataque de pánico pues está en su DCM como ataque de pánico, pero también se le reconocía, o Freud lo reconoció como crisis de angustia, ¿verdad? Entonces, pero si vemos la descripción de lo que planteó Freud hace más de 100 años, es prácticamente lo mismo que está en el manual, ¿verdad? Claro, más detallado y con factores genéticos, biológicos y sumado a eso, ¿verdad? Pero es una clasificación, entonces también es un conjunto de teorías que nos explican, ¿verdad? El, el síndrome propiamente, ¿sí? El padecimiento y los factores etiológicos. Pero sistematizada esta información a través de ese método de investigación, ¿verdad? Yo debo de recopilar toda la información, ¿sí? A través de este proceso psicoterapéutico para presentar, ¿verdad? Mis hipótesis clínicas y no solo el diagnóstico, como vamos a ver, porque el psicoanálisis como tal, pues no se enfoca en dar ese famoso diagnóstico psiquiátrico, porque también tiene una repercusión en el paciente, ¿verdad? Decirle usted padece de un trastorno fronterizo, pues es algo muy fuerte de aceptar y de asimilar. Entonces ya veremos por qué y en qué momento o cómo transmitirlo al paciente. Pero para concluir, Freud consideró que no son solo los factores genéticos, ¿verdad? Los que constituyen la personalidad, ¿verdad? No es solo la herencia la que puede afectar o condicionar mi personalidad. Resalta la experiencia del nacimiento, y esto ustedes lo saben, el estado prenatal, perinatal y postnatal, sí, son sumamente importantes. El estrés que viva la madre durante el embarazo puede condicionar, y lo saben ustedes por los cursos también que llevan de psicoendocrinología, creo que se llama, o los de biología que han llevado, pero saben de que la hormona del estrés, el cortisol, pues se transmite por el líquido amniótico y es un factor que puede predisponer. La experiencia propia del nacimiento, si se han utilizado forceps, si se le atoró el cordón umbilical al nacer, son experiencias que son fuertes, pero pensemos de que todo fue normal, pero de todas maneras al salir del vientre, pues usted es expuesto a una temperatura distinta, principalmente al frío, ¿verdad? Nos colocan en una pesa fría, ¿verdad? Metálica. Imagínense, ¿verdad? El frío, la separación de la madre repentina y muchas veces prolongada. Además, se les pega a los niños para que lloren y les introducen unos aparatos en la nariz para que despejar las vías respiratorias y todo. Entonces, imagínense lo fuerte que es esta experiencia. ¿Sí, Kimberly? Sí, Liz, quería contarle un caso que nos comentaba siempre una catedrática en un curso. Ella decía que tenía un pacientito que tenía fobia al agua y ella utilizando, ¿verdad? El psicoanálisis como base para su terapia encontró que esta fobia al agua era porque, bueno, estaba relacionada con el nacimiento. Sí. El paciente siempre le decía que, o sea, se quejaba que él estuvo mucho tiempo dentro de agua, o sea, cuando aplicaba la hipnosis el paciente se quejaba que estuvo dentro de agua y que no le gustaba la sensación. Y, o sea, ella, ¿verdad? Analizando, se dio cuenta que una de las etapas en las que uno está la mayor parte del tiempo en agua, pues es durante el embarazo, ¿verdad? Cuando uno está dentro del líquido amniótico. Pero me llamó mucho la atención cómo es que el trauma del nacimiento como tal o antes de,
puede generar fobias o traumas. Sí, sí, y psicoanalíticamente el agua, por ejemplo, en un sueño representa el líquido amniótico, ¿sí? El mar, por ejemplo, representa el líquido amniótico, representa a la madre, ¿sí? Se puede rastrear, digamos, si tal vez ella utilizó la hipnosis y pudo percatarse y comprobar, ¿verdad?, su hipótesis de que se sitúa principalmente, ¿verdad?, en esa primera experiencia, no solo del nacimiento, sino que de el estado de embarazo, del embarazo de la madre, ¿verdad? Habría que preguntarnos un poquito de los rasgos de personalidad de la madre también y de esa experiencia, pero sí, sí, claro, se vincula y se relaciona con esto, ¿verdad? Lo menciona Freud, el bebé pasa 9 meses de su vida tratando de salir del vientre de su madre, pero los seres humanos pasamos toda la vida tratando de regresar a él, ¿verdad? Algo irónico, ¿verdad? Pero sí, así es la experiencia del nacimiento, pero sí Freud lo vio como un factor etiológico, principalmente generador de ansiedad, ¿verdad? No es el único factor, ¿verdad? Si hay una persona ansiosa, pues no solo se deriva de esta experiencia, ¿verdad? Hay otras cosas que hay que sumar. Pero claro, las relaciones con los padres, eso es algo que sabemos que es sumamente importante, pero tal vez habíamos abordado el tema, pues la relación en la fase edípica, ¿verdad?, en la fase fálica, pero no, es desde el nacimiento y principalmente en los primeros 6 meses a 1 año de vida. Imagínense, ¿verdad? Es crucial lo que ocurre en el primer año, y hablaremos de esa etapa. La sexualidad, ¿verdad? Lo que ocurra en esos primeros años es crucial. Hay que cuidar a los pequeñitos, es muy delicado lo que ocurre, lo que puede ocurrir, ¿sí?, en esos primeros años. Solo para comentar un dato, no sé si lo escucharon o lo vieron en las noticias, pero bueno, terrible o lamentable, ¿verdad?, que ocurriera, pero unas niñas fue esta semana, miércoles o martes, no recuerdo el día, pero unas niñas en Jutiapa estaban cuidando un rebaño de ovejas y entró un hombre a ese lugar, ¿verdad?, y tuvo relaciones con una de esas ovejas enfrente de las niñas. Lo comento porque hay que contextualizarlo y hablar la realidad, ¿verdad? Y claro, prudencia con esa información, pero ocurren situaciones así. Lo que indicaban era que las niñas salieron corriendo y fueron a avisar, ¿verdad?, a sus papás, a los adultos, y pues capturaron al hombre que había hecho esto. Pero esto, no sé qué edad tenían las niñas, espero que no haya sido una edad muy, muy corta, porque entre menos edad se tiene, mayor es el impacto. Entonces es una forma abrupta de conocer la sexualidad, y por supuesto una sexualidad aberrante, ¿verdad? Desviada totalmente, ¿verdad? Pero me imagino que observaron a la persona ahí desnuda, ¿verdad? Entonces muchos pues dicen no, que hay que pues tener una mente abierta y que por eso se dan los tabús y por eso se da la represión, etcétera. Pero hay niveles también, ¿verdad? Hay una psicoeducación, ¿verdad? Hay formas de transmitirle y que los niños sepan, ¿verdad? Que conozcan, ¿verdad? Que conozcan su cuerpo, que conozcan los nombres de sus genitales, etcétera. Pero estas formas abruptas que lamentablemente, pues ese es un caso extremo, pero pasa mucho de que en los hogares, pues bien, a una edad temprana, pues andan todos sin ropa, por ejemplo. Y yo lo he podido pues escuchar en casos y todo. Y los niños, pues en una edad temprana, para ellos es un choque, es algo muy fuerte. Hay que tener mucho cuidado. Y más allá de que se le condenara a Freud, es el aporte que dio Freud y la importancia que le dio a este tema. Ya hablaremos de más aspectos sobre esto, la pérdida real o fantaseada. El niño puede vivenciar algo como una pérdida
generar una fantasía, y si se crea una fantasía en su inconsciente, se va a crear un imago, que es una huella digital prácticamente, es un registro en su psiquismo de la experiencia vivida como un abandono, como una pérdida, pero muchas veces cuando se rastrea, cuando se investiga, nunca ocurrió tal pérdida objetiva, sino que fue fantaseada por el niño. Entonces son factores que generan una gran influencia, generan ansiedad, y derivado de la ansiedad, quizá podríamos decir que la ansiedad podría ser el trastorno más prominente en una persona, pero después se generan otros trastornos a lo que se le conoce como morbilidad, y trastornos subyacentes y concomitantes que trabajan y se articulan con el más prominente, que por ejemplo sería el de ansiedad. Podríamos decir que de forma subyacente o por debajo estaría, por ejemplo, el TOC. O bien, uno más liviano, que es el trastorno obsesivo de la personalidad. Obsesivo compulsivo de la personalidad, que está dentro de los 10 trastornos de personalidad. Podríamos decir que debajo de ese trastorno más prominente de ansiedad generalizada está ser TOC, y abajo habrán otros, ¿verdad? Hipocondriasis probablemente, muy probablemente. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos aspectos aquí que se pueden analizar. Entonces son experiencias cruciales, ¿sí?, en la vida de cualquier ser humano, y que van a condicionar en cierta medida el tipo de relaciones interpersonales que vamos a tener. La forma en que usted se relaciona con los demás, que se dirige a los demás, que se comporta con los demás, me habla de estas experiencias de su infancia. Y esto se ve en un centro comercial, se ve en un restaurante, se ve la manera en que se tratan en una relación, ¿verdad? ¿Quién lleva el control de la relación? El dominio prácticamente. ¿Quién ejerce el control? ¿Sí? ¿Quién manipula? ¿Quién es dependiente? ¿Quién es sumisa? O quién es sumiso y quién no toma las decisiones. Se puede percibir, pero eso me lleva a estas experiencias, ¿verdad? A las relaciones con los padres, y todas esas carencias afectivas se trasladan hacia las personas, hacia otras personas en la vida adulta. Entonces nos comportamos en la actualidad con una edad biológica de 25, 30 años, pero como si fuésemos un niño de 2, 4 o 6 años, derivado de las fijaciones. Entonces, a manera de resumen. Entonces, bueno, son 7 líneas acá, pero aquí podríamos hablar mucho más tiempo, pero sé que hemos concluido, en cierta medida hemos logrado pues desarrollar el tema. Espero que, bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna